gracias por sacar el tiempo, porque aunque físicamente no vaya a una sede como tal, igual hay que sacar el tiempo, la disposición para estar conectado por acá este, en, en directo, en vivo, no en diferido, sino que usted está allí porque está interesado en eh, reunirse, en tener comunión los unos con los otros. Dios le bendiga de una manera especial. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27 al versículo 35, y vamos a seguir conversando de las mujeres. Vamos a seguir en el tema que venimos desarrollando. Y aún hay varias cosas que me gustaría compartir con ustedes. Libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 27 al 35. Voy a dar lectura. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y vamos a conversar en esta mañana bajo el título ¿A quién mandó a callar Pablo y por qué? ¿A quién mandó a callar Pablo y por qué? Y para entrar en el estudio de esta escritura que está aquí en la carta a los Corintios, eh, bueno, no vamos a hacer un estudio detallado versículo a versículo de todo el libro, pero vamos a ver las motivaciones, las razones por las que Pablo le escribió a la iglesia en Corintio. ¿Por qué Pablo le escribió a los Corintios? Y dentro de la misma carta, de el versículo 4 al versículo 7 en el capítulo 1, usted va a encontrar 1 Corintios 1, 4, 7. Lo digo al derecho porque a veces cuando uno lo dice de atrás para adelante, algunos se enredan, ¿no? Dije primero el versículo, después el capítulo. Versículo 4 al 7 del capítulo 1 de Primera de Corintios, y algunos quedan como movidos porque se lo dijimos al revés. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4 al 7 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, mire lo que reconoce el apóstol Pablo que ocurría en esta iglesia. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De manera que el apóstol Pablo está reconociendo en este grupo de personas que había abundantes dones del Espíritu, había palabra de ciencia, había conocimiento. Era una iglesia bueno, cualquiera de nosotros pudiese decir una iglesia
como se manifestaban allí toda esta cantidad de dones, allí en esa iglesia no debía haber problema. Esa era la sucursal del cielo. Mire, la mejor iglesia con todos los dones del Espíritu, profetas, maestros, pero no, 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 así no era. Así no era. Había problemas y de a bastantes, problemas y de a bastante. La razón por la que el apóstol Pablo, una de las razones por que el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios es porque ya ellos le habían escrito al apóstol Pablo haciéndole unas preguntas, unas inquietudes que ellos tenían por los problemas que se les estaba presentando allí dentro de la iglesia. Ellos le escribieron primero a Pablo, si va a Primera de Corintios 7, versículo 1, usted se va a dar cuenta que dice allí el apóstol Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribiste, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, bueno, no vamos a desarrollar eso, pero podemos ver que dentro de las preguntas que le habían hecho, algunas tenían que ver con la mujer, tenían problemas con la mujer y el apóstol Pablo le dice, lo mejor sería que ni la tocaran, pero a causa de las fornicaciones, pues cada uno tenga su propia mujer y cada uno, pero había problema allí con la figura femenina dentro de la iglesia de los Corintios. Había tal desacuerdo entre ellos, pues que los partidarios de Pablo, porque vamos a ver ahora más adelante que había quienes estaban en favor de Pablo, otros a favor de Pedro, otros a favor de Jesucristo. Había un, ah, eh, jala para acá y jala para allá, y dentro de la iglesia yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cristo, esos eran los más espirituales, yo soy de Cristo. Y entonces, mire, era una iglesia que estaba en problema, en conflicto, estaba en conflicto. Y entonces el apóstol Pablo le escribe en parte porque ellos le habían preguntado, aprovechó la oportunidad para dar respuesta a una de las preguntas que le habían mandado a hacer. Otra de las razones por las que el apóstol Pablo le escribe es porque se enteró el apóstol Pablo que en esa iglesia de los Corintios había problemas. Por lo tanto, aprovechó para amonestarlos por medio de la carta. Si va a 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 al 19, 1 Corintios 11, 18 al 19, mire, no sé cómo tomaríamos nosotros si el apóstol Pablo no nos hiciera estas observaciones, ¿no? Pero fíjense, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. De manera que, vuelvo e insisto, que en esta iglesia que se manifestaban los dones del Espíritu y que tenía muchísimo problema, había gente allí dentro de esa iglesia que no era aprobada por Dios. Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, porque había gente que no era aprobada. Había gente que estaba dentro de la iglesia, era gente que tenía problemas, que estaba en dificultades, que aún no habían conocido la verdad del evangelio. Bueno, el problema que esta gente tenía no era dentro de las casas, sino que el apóstol Pablo dice, cuando os reunís como iglesia. Cuando ustedes hacen esa actividad que hoy llamamos culto, ¿no? Pero cuando hacen esa reunión en la iglesia para cantar, para hablar, entonces allí había pleito, había disensiones, cada quien estaba alando para su lado, todos querían establecer su parecer, su posición, todos querían eh, pues mostrar cuánto conocían, cuánto sabían de la palabra de Dios, y eso se convirtió
en un problema. La otra causa por la cual el apóstol Pablo le escribe a los corintios es que los de Cloé le habían ido a informar al apóstol Pablo que los problemas que estaban pasando allá en la iglesia y entonces Pablo aprovecha para corregir algunos de esos problemas porque el apóstol Pablo no estaba allí en persona. Y quiero hacer una observación porque hay gente que piensa que para poder corregir un problema se tiene que estar en persona allí en el lugar para poder corregir. Eso no es así. El apóstol Pablo, consciente de los problemas que habían allí en esa iglesia, ¿qué hizo? Les mandó una carta. Les mandó una carta y les dijo, mire, lo que tienen que hacer es esto y esto y esto y pónganse las pilas y lo demás lo voy a arreglar cuando yo vaya en persona. Entonces, comprendamos que no siempre los problemas se arreglan porque la persona esté presente allí. Antes, por el contrario, estando presente, a veces pues nos dejamos llevar por las emociones y entonces causamos más problemas que los que se solucionan. Entonces, 1 Corintios 1, del 10 al 11, dice, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué pasaba en la iglesia de los Corintios? Que todos no hablaban lo mismo. Por eso le dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, porque no había unidad, que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Estas eran las cosas que estaban pasando dentro de la iglesia y por lo cual Pablo le escribe a los Corintios. Y dice, pero he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Bueno, si alguno de ustedes de pronto me dice algo que esté pasando en la iglesia, y yo le digo, mire que voy a decir su nombre. No, hermano, ¿para qué le dije nada? Mejor no le hubiese dicho nada. El apóstol Pablo lanza al agua a los de Cloé. Me dijeron los de Cloé que ustedes tienen allí disensiones, contiendas y problemas en la iglesia. Él no se, se quedó callado con quién era el que le había llevado la información. Entonces, tenemos que estar pendientes de que es necesario, ¿verdad? La persona que nos puede ayudar a corregir una situación, que esa persona lo sepa. A veces nosotros, como líderes, somos los últimos que nos enteramos de las cosas que están pasando porque la gente no quiere, no quiere que la miren mal, que la señalen, pero entonces, no se dan cuenta que están dejando pasar los problemas y que ocurran divisiones dentro de la iglesia por culpa de que no quieren decir lo que está aconteciendo. La otra causa por la que Pablo escribió la carta a los Corintios, este, eh, era avisándole que tuviesen paciencia, que las otras cosas que estaban pasando en la iglesia, que también estaban mal, este, él las iba a arreglar cuando él fuese allá en persona. 1 Corintios 11:34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y esto es terrible porque era una iglesia donde se manifestaban los dones, era una iglesia que había sido confirmada en el conocimiento de Jesucristo, era una iglesia donde el Espíritu de Dios se movía y habían tantas cosas que las que escribió en la carta no eran todos los problemas que tenían. Le dice, las demás cosas las voy a poner en orden cuando yo vaya. La voy a poner en orden cuando yo vaya. Esto es interesante saberlo porque todas estas cosas que les acabo de decir son parte de los motivos
por los cuales el apóstol Pablo hace esta corrección por medio de una carta, de esta corrección hacia la iglesia. Y allí en esa carta dice las razones por las cuales mandó a callar a algunas personas dentro de la iglesia a los corintios. Las mandó a callar. Lo triste del caso es que hay gente que cree que nada más fue a las mujeres. Y ahorita voy a explicar la expresión las mujeres. Pero hay gente que solamente piensa que fueron las mujeres las causantes del problema dentro de la iglesia. Y no, así no fue. Esta carta la escribe el apóstol Pablo no para prevenir desórdenes en la iglesia o para evitar un problema en la iglesia, sino porque ya había un problema y se estaba presentando desorden dentro de la iglesia y era necesario hacer una corrección. Entonces las palabras de Pablo correctivas, son correctivas. Y parte de esa corrección, pues entonces manda a callar a todos aquellos que estaban perturbando el orden del culto. Y utilizo la expresión, el orden del culto, para que nos adaptemos a lo que hoy conocemos nosotros como culto. ¿Ok? En el pasado, en el tiempo de ellos, las reuniones eran muy diferentes a las que hacemos nosotros en el tiempo actual, ¿no? Pero para que podamos entender, les digo que él estaba corrigiendo a todas esas personas que estaban perturbando el orden durante el culto. Bueno, entonces, cuando usted lee toda la epístola, toda la carta a los Corintios, se va a dar cuenta a quién mandó a callar. Número uno, mandó a callar a los que hablaban en lengua de forma desordenada. Él los mandó a callar. Y número dos, mandó a callar a los que profetizaban de forma desordenada y los mandó que tenían que callarse, aunque eran los profetas. Y aunque hablaba, a los anteriores hablaban en lengua y la persona debe hablar en lengua porque el Espíritu le dé que hable en lengua y los mandó a callar. Y en tercer lugar, el tercer grupo es a las mujeres, las esposas de los hermanos en la iglesia que formaban un desorden y por eso las manda a callar. Eso está todo allí en el libro de los Corintios. Vamos entonces a verlos con los versículos para que usted no vaya a decir, es que dijo allí lo que se le ocurrió. No, no, no. Vamos a la Biblia y veamos qué dice la Biblia. Porque lo que estaba aconteciendo en esta iglesia es que todos querían hablar al mismo tiempo. Todos querían hacerse oír, pero no es querían escuchar a nadie. Y imagínense una iglesia donde todos vayan para hablar y no para oír, entonces tenemos un problema porque nadie va a ser edificado. Nadie va a ser edificado porque todos quieren hablar, en especial todos quieren hablar al mismo tiempo. Otra de las cosas que se estaba presentando dentro de la iglesia era que las cosas que estaban haciendo no las hacían con decencia. Por lo tanto, el apóstol Pablo se ve en la obligación de decirle, hágase todo decentemente y con orden. Y era una iglesia llena del Espíritu de Dios, y era una iglesia con los dones del Espíritu, y era una iglesia que tenía profeta, era una iglesia que tenía, y le dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, se formaba una algarabía en la reunión, se formaba allí una pajarera allí, un nido allí, un gallinero, se formaba en esa iglesia. ¿Quién ha visto un gallo pidiendo permiso para cantar? No, nadie. El gallo arranca a cantar y tiene que escucharlo. ¿Ve? ¿O quién le dice a una gallina que acaba de poner un huevo que no cacarea? ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Y hace sus escándalos porque puso un huevo. ¿Y quién la manda a callar? Bueno, así estaba la iglesia, como un gallinero.
Un desorden terrible. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26 al 34. ¿Qué hay pues, hermano? ¿Qué hay pues, hermano? Eso es una interrogante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y le dice, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno. Y uno va a interpretar, uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, fíjese que cuando dice el apóstol Pablo, si no hay intérprete, el que está hablando en lengua, cállese. Si no hay intérprete, el que está hablando en lengua, cállese. Ahora le pregunto, ¿está el apóstol Pablo prohibiendo hablar en lengua? No, simplemente que no es el momento para hablar en lengua. Le dice, cállese y hable para usted solo, allá en su casa, hable para usted con Dios, pero en la congregación, entonces vamos a hablar algo para edificación de la iglesia. Pero lo mandó a callar y estaba hablando en lengua. Oh, hermano, Mire, le comento algo y ya sigo la idea. En una oportunidad había una persona, estábamos en un lugar y había una persona que pasó toda la tarde, prácticamente toda la tarde hablando en lengua, pero no porque el espíritu le daba que hablase, sino que él quería hablar en lengua y se paseaba en medio de las personas hablando en lengua. Y entonces, pues, yo me le acerqué y le dije, hermano, eh, baje un poco la voz, no es necesario gritar y ya va a entender eh, por qué yo puedo decirle esas cosas. Y es que el que está hablando en lengua no está en trance. El que está hablando en lengua no ha perdido el conocimiento. El que está hablando en lengua está consciente de lo que está haciendo. Que no entiende lo que habla es otra cosa, pero él no está en trance. Y yo fui, le hablé y que bajara la voz. Ni siquiera le dije, no hable en lengua, porque nadie estaba interpretando esa lengua. Él pasó toda la tarde gritando lenguas allí. Y yo le dije que por favor bajara la voz. Y se enojó, se molestó conmigo de una manera porque yo no lo dejaba hablar en lengua. Y no lo mandé a callar. Pablo lo hubiese mandado a callar. Y yo simplemente le dije que bajara la voz. Entonces, cuando se hace esto, no es que se está prohibiendo el hablar en lengua, simplemente se está estableciendo un orden para que pueda ser de edificación a la iglesia. Se establece un orden.
Cuando el apóstol Pablo dice que el profeta debe callarse cuando otro profeta le fuere revelado algo, ¿significa de que el apóstol Pablo está prohibiendo profetizar? No, simplemente está estableciendo un orden para que puedan ser edificados por la profecía. Está estableciendo un orden. Nosotros en la actualidad le llamaríamos las normas del buen hablante y las normas del buen oyente. Cuando el otro habla, nosotros guardamos silencio y cosas tan sencillas y tan básicas, pero que en aquel tiempo no tenían ese nombre. ¿Ok? Entonces, si uno estaba profetizando y Dios le revelaba a otro algo que debía decir, entonces el primero tenía que callarse para que el segundo pudiese hablar, pero que no hablaran los dos al mismo tiempo. No está prohibiendo la profecía, simplemente establece un orden para que todos podamos escuchar y todos podamos ser edificados. Cuando dice que la mujer calle en la congregación, ¿le está prohibiendo hablar? No, simplemente está estableciendo un orden que es necesario que mientras está enseñando, mientras está profetizando, mientras está haciendo una actividad en la iglesia, para que no se vuelva un mercado público donde todos hablan al mismo tiempo porque desean ser escuchados, entonces la mujer guarde silencio. Pero espérese un momentico, porque tenemos que entender a qué mujer se refiere. Cuando dice vuestras mujeres callen, está haciendo referencia a las esposas, vuestras esposas. Por eso él dice que deben estar sujetas, porque está refiriéndose a las esposas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 34. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y quiero hacer una observación. No hay ninguna parte de la ley donde diga que la mujer no puede hablar, por si acaso, no vamos a estar claro. Ninguna parte de la ley de Moisés dice que la mujer no puede hablar o que debe permanecer callada. Y si alguno de ustedes lo consigue en la Biblia donde diga en la ley de Moisés que la mujer no puede hablar, que debe permanecer callada, por favor, páseme el versículo porque no lo consigo. No está en la ley eso. Lo que quizá, y como duda, quizá pueda tomarse como parte de la ley es que la mujer debe estar sujeta al marido mientras ella vive, mientras él vive, ¿ok? Que tampoco aparece un versículo en la ley, en el Antiguo Testamento, que diga que la mujer debe estar sujeta a su marido mientras éste vive. Es Pablo quien hace la observación en el libro de Efesios. Sin embargo, nosotros no estamos predicando la ley de Moisés. Por lo tanto, este, esta observación que aparece allí como de Pablo, no me voy a meter en ese otro punto. Algunos dicen que eso no lo dijo Pablo, que eso es un agregado en la Biblia por el contexto del que viene hablando. Yo no me voy a meter en ese rollo, ¿no? Pero lo que es cierto es que eso que dice allí, que según está en la ley, no está en la ley. Por eso le digo, si usted lo consigue, por favor, hágamelo saber, ayúdeme a crecer, ayúdeme a, a conocer un poco más de la Biblia si usted lo consigue allí en la Biblia. Lo cierto es que dice que eh, el apóstol Pablo que la mujer queda libre de la ley del marido cuando éste muere y
Entonces, este versículo de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34, que dice, vuestras mujeres, por el hecho de decir que deben estar sujetas a su marido, ya está haciendo referencia es a las esposas, no a las divorciadas, no a las viudas, no a las solteras, porque ninguna de ellas tiene esposo, no tiene marido. Entonces, ya estamos delimitando a quién está haciendo referencia esta expresión cuando dice vuestras mujeres. Versículo 34, donde leímos, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y entonces, pues ellas son las que por la ley del marido están sujetas al marido y por eso debe mostrarse respetuosa con su marido. Efesios capítulo 5 versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, respete a su marido. Bueno, esto no es extraño hasta en nuestros días, en nuestra cultura, nosotros que no estamos bajo la ley de Moisés, es aconsejable el respeto de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. No es que es una sola dirección, pero ¿qué es lo que nosotros vemos en la sociedad? ¿Qué es lo que nosotros vemos a diario? ¿Qué es lo que nosotros nos topamos en nuestra vida? Bueno, algo bien vergonzoso entre las parejas. Y dígame usted si usted no lo ha visto. Algo tan vergonzoso donde la mujer, la esposa, corrige al marido en público. La mujer, o sea, la esposa, explica lo que el marido dijo en público. La mujer, o sea, la esposa, y estoy haciendo la pausa y explico que cuando dice allí la mujer es la esposa para que no se vaya a confundir. La mujer desautoriza al marido en público. Y usted va a decir, no, hermano, yo no he visto nada de eso. No, eso me inventé yo. Todo se pasa. ¿O cuántas veces usted no ha visto que estando el esposo y la esposa juntos, que están conversando, están en un grupo, y cuando le hacen una pregunta al esposo, quien responde a esa pregunta es la mujer y no el esposo a quien se le hicieron? ¿Usted no lo ha visto? Que le preguntan al esposo y sale la esposa es contestando. Pero si la pregunta no fue para usted, la pregunta fue para su esposo. Deje que su esposo responda. O cuando el esposo responde, entonces la esposa interrumpe y dice, lo que él quiso decir fue, y entonces ella hace el papel de intérprete del esposo. Y en la mayoría de los casos sale diciendo algo totalmente diferente a lo que dijo el esposo. ¿Y qué hace el esposo? Bueno, no le queda otra cosa más que guardar silencio y quedar bien avergonzado delante de los que están allí presentes porque la esposa le interpretó lo que él quería decir. Ujú. Eso da vergüenza. Eso es incorrecto. Eso se llama deshonrar al marido. Eso es no estar sujeta, sino ser su boca para que no vaya a haber problema. Es hablar por él. Dice, qué pena, eso no es lo que él quiso decir. Y entonces ella habla por encima de todo lo que dijo el esposo y el esposo queda allí bien avergonzado. ¿Usted lo ha visto? ¿O nada más yo me fijaba en eso? ¿O usted que es mujer, usted lo ha hecho? Porque eso no es correcto.
O sale con, mi amor, cuéntale, cuéntale lo que dijiste, cuéntale lo que hiciste. Y aquel pobre hombre que no sabe dónde meter su cara de vergüenza, le toca seguir la corriente para no pasar una vergüenza mayor. Por falta de prudencia, por falta de prudencia. O, en el mejor de los casos, cuando el esposo habla, ella no se aguanta y brinca y dice, no, eso no es así. No, eso no es así. Dejando como mentiroso a su esposo. ¿Usted lo ha visto? Bueno, en aquel tiempo también pasaba. Eso no es nuevo. Allá también pasaba. Cuando Pablo escribió a los Corintios, ya eso pasaba. Ya les comenté que en aquella iglesia se manifestaban muchos dones, había lenguas, había profecía. Ahora, imagínese a usted a un hermano profetizando y su mujer diciendo, así no es, o sin ser necesario interpretar, ella diga, lo que él quiso decir fue, mire, eso es totalmente imprudente, imprudente. La cuestión es que las mujeres casadas en ese lugar estaban interrumpiendo el culto y por eso las palabras de Pablo fueron en Primera de Corintios 14:35, Pablo les dijo, y si quieren aprender algo, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, aún hoy sigue siendo indecoroso, pero no que hable simplemente, porque no es hablar por hablar, sino es que se comporte de esa manera. Y permítame, no era que estaban haciendo algo pecaminoso, sino que lo que estaban haciendo era indecoroso. ¿Qué es eso de indecoroso? Bueno, que no tiene honor o que está falto de respeto debido, que carece de decencia, que carece de recato, de pudor. Es una falta de compostura, una falta de prudencia. Según la moral imperante en un lugar, pues eso es un comportamiento incorrecto, deshonroso, es hecho con desprecio. Eso significa indecoroso. Entonces no era que estaban pecando, sino que lo que estaban haciendo no se ve bien, no es correcto. Eso no es correcto. Entonces el apóstol Pablo les manda a permanecer en silencio durante la reunión, porque si interrumpían durante el culto, eso era considerado un irrespeto a su marido. Preguntar en medio del culto era irrespetuoso, era indecoroso. Por eso, pues, él le da la orden de que pregunten en su casa a su marido porque está haciendo referencia a las esposas. No está haciendo referencia a todo el género femenino, sino a las esposas. Efesios 5:22 al 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Y nos toca aclarar qué es estar sujeta para que los que quieren humillar a las mujeres no tengan ocasión de humillar a la mujer, sino que entiendan lo que es estar sujeto. La sujeción, número uno, no es por la fuerza. Si es por la fuerza, ya no es sujeción, sino es obligación. La sujeción no es por la fuerza. Del mismo modo que casarse no es
una imposición o una obligación, tampoco lo es estar sujeta, sino que estar sujeto es algo voluntario. Y no estoy diciendo que la mujer no debe sujetarse, no, sino que esta sujeción debe ser voluntaria. Y aclaro, si de pronto usted ha estado sufriendo durante todos los años de su matrimonio por un hombre maltratador, un hombre que la golpea, un hombre que le gusta hacerle daño, un hombre que le gusta ofenderle, que le pega, para eso existen las autoridades. Denuncia ese sinvergüenza. Ese no es ningún cristiano. Nunca ha nacido de nuevo. Denúncielo, porque eso no es sujeción, eso es violencia. Porque estar sujeta no es que el marido la va a agarrar a usted por el pelo y la va a obligar a obedecer. Eso no es estar sujeta. Y no es que el marido debe sujetar a la mujer. No, tampoco es eso. Es la mujer la que debe sujetarse, agarrarse, sostenerse, apoyarse de su marido. Pero algunos entienden que estar sujeta es que ellos van a agarrar a su mujer y la van a obligar a obedecer y a hacer. Eso no es sujeción. Eso es obligación. Eso es hasta violación, porque está obligando al otro en contra de su voluntad. Eso no se debe permitir en ningún ámbito, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Es correcto eso. La sujeción va precedido del respeto. La mujer se sujeta voluntariamente a su marido, se agarra, se sostiene, se apoya a su marido. Y es por eso que hace la comparación o pone como ejemplo el Señor Jesucristo con la iglesia. La iglesia, dice la Biblia, que debe estar sujeta a Cristo. Como iglesia, Cristo no nos va a obligar a creer en Él. No nos va a obligar a servirle. Somos nosotros que voluntariamente ponemos nuestra confianza en Él y nos sujetamos a Él. Por eso dice que así es el matrimonio. La mujer debe estar sujeta a su marido como la iglesia debe estar sujeto a Cristo. Ahora, imagínese a un hombre profetizando y al terminar de profetizar, entonces sale la esposa diciendo lo que él quiso decir fue, ¿cómo lo vería usted? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Le parece que eso está bien? Mire, hasta yo la mando a callar. Hasta yo la mando a callar. Le digo, hermana, hágame el favor y respete. Porque no se trata de que va a interpretar unas lenguas desconocidas que dijo su marido. Pues él no estaba hablando en lengua, él era profetizando. Entonces, hermana, usted que es casada, cuando hablamos por encima del esposo, por encima de lo que el esposo ha dicho, en ese momento usted lo está desautorizando, lo está avergonzando. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, usted espera que llegue a la casa y allá se sienta a hablar con su marido. Y allá en la casa le dice todo lo que tenga que decirle, pero no lo haga en público, que se ve bien mal, se ve feo, se ve deshonroso. Eso era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios y en la iglesia de los Efesios. Las esposas, las mujeres interrumpían para ellas dar su opinión, para hacer preguntas, no respetaban el orden y este es algo incluso como lo que pasa hoy día. Yo sé que usted lo ha visto. Lo que le voy a decir, yo sé que usted lo ha visto. Es algo sencillito. Mientras alguien está predicando, interrumpimos para nosotros agregar lo que esa persona, a lo que esa persona está diciendo. Nosotros queremos ponerle la palabra
en la boca al predicador. El predicador lo que tiene que decir es esto. Esa persona que hace eso, sea hombre o sea mujer, hay que mandarla a callar. El predicador no ha terminado la frase y ellos ya están completando lo que imaginan que debe decir el predicador. Hay que mandarla a callar, sea hombre o sea mujer, hay que mandarla a callar. Hay que ordenarles que entren en orden, que respeten al que está predicando. Insisto, sea hombre o sea mujer. Si ya se ve mal, que interrumpan diciendo, hermano, ¿podría repetir la cita? Ya eso per se se ve mal. O que usted no deje escuchar la prédica al que tiene a su lado, porque usted no escuchó la cita, entonces empieza a buscarle conversación. Dígame, ¿qué cita fue que le dieron? Y no deja que el otro escuche la predicación. Ahora, hágame el favor, ¿cuán mal se va a ver de que usted se levante en público y diga, lo que él quiso decir fue esto y esto y esto? Que eso no pasa entre estos días. Sí, sí pasa. Le pongo un ejemplo. Termina el predicador de dar el mensaje y el que está dirigiendo, entonces corrige todo el mensaje que había dado el predicador. Hay que mandarlo a callar. Esa no es la función del director. Esa es la triste realidad. Así que no está hablando de todas las mujeres, sino de algunas mujeres que estaban casadas, eran problemáticas, eran irrespetuosas. Nosotros en el en nuestros días diríamos, eran metidas, salidas, eran, pues, de esas mujeres que les gusta tener siempre el primer puesto, que les gusta mandar, y esas mujeres siempre las ha habido, y a ellas las mandó a callar el apóstol Pablo. Vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 al 11. Y es necesario estos ejemplos porque los escritos de Pablo hay que leerlos con mucho cuidado para poder entenderlo y no torcerlo. Pedro dijo que había gente indocta que torcía los escritos de Pablo. Entonces, 1 Corintios 5 9 al 11 dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Así decía la carta, que no la tenemos, nada más tenemos estas dos, 1 y 2 de Corintios, pero Pablo ya les había escrito otra carta y entonces le dice, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con el tal, ni aún comáis. Si usted identifica a alguno que dice ser evangélico y está haciendo alguna de estas cosas, aléjese de esa persona. Aléjese de esa persona. Ahora, cuando habló de los fornicarios, en la primera carta que les había enviado, le tocó ahora aclarar de que él no se refería a todos los fornicarios, sino a los que, si diciéndose evangélicos, pues entonces eran fornicarios. Bueno, así no se trata que eran todas las mujeres, sino esas mujeres que causaban interrupción durante el culto, había que mandarlas a callar. Guarden silencio, dejen de interrumpir. Nosotros necesitamos aprender a hacer distinción. Cuando habla de vuestras mujeres, no se está refiriendo a todas las mujeres, a las solteras, a las casadas, a las viudas, a las divorciadas, no, sino que está refiriéndose a las esposas, las que están casadas.
en especial esas que estaban mostrando una conducta impropia, una falta de decoro. Este, bueno, yo estoy seguro que no eran todas las hermanas. Ese era un grupito, como vamos a ver el domingo entrante, si Dios nos los permite, de otro grupito en otra iglesia, si Dios nos los permite. De la misma forma, pues entonces, que se refirió de los fornicarios, pues así mismo estaba refiriéndose con las mujeres. Y debemos entender que en las cartas de Pablo, cuando él habla de mujeres, casi siempre va a denotar a la esposa, no al género femenino, sino a la esposa. Vamos a ver los ejemplos para que vean ustedes de qué les estoy hablando. 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. ¿Se da cuenta? ¿A qué se refiere la expresión mujer? Por esposa, por pareja, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa. Entonces, usa la expresión mujer para hacer referencia a pareja, a esposa. ¿Ok? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. O en 1 Corintios 7, del 1 al 4, le muestro en la misma carta para que vea el lenguaje que utilizaba en la misma carta el apóstol Pablo. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar, perdón, mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre el propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿De quién está hablando? De una pareja, de esposo y esposa, de marido y mujer, que es una expresión que a mí no me gusta usar esa expresión, al menos para referirme a mi esposa. Yo le digo, no, mi mujer. Eso se ve tan feo, pero la Biblia allí habla de la mujer y el marido. Entonces, cuando él dijo vuestras mujeres, está hablando de las parejas que tenía esos hermanos. ¿Ok? Esto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de entender qué es lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Pues, aunque a la hembra también se le llama mujer, hay que hacer esta distinción cuando se está refiriendo a la pareja y cuando se está refiriendo a una mujer soltera. Bueno, vimos tres casos, el de la lengua, el de profecía y el de las mujeres que hablaban como un loro pisado por la cola. Este, en ninguno de esos tres casos que el apóstol Pablo mandó a callar, en ninguno de esos tres casos se pierde el control. Ni las personas que lo hace porque entró en trance y no se puede interrumpir porque le va a pasar algo malo, o no sabe esa persona lo que está haciendo, lo que está ocurriendo, no pierde la conciencia. Entienda eso bien claro. Entonces no es para decirle a alguien que está hablando en lengua, no, 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 no lo interrumpa. No, no, eso no funciona así, no funciona. Si a la hora de la predicación, permítame, por favor, si a la hora de la predicación hay alguien que se ponga a hablar en lengua y no hay quien interprete esas lenguas, lo correcto, lo que se debe hacer es mandarle a callar. Hermano, pero yo veo que la gente por ahí, incluso cuando está predicando, empiezan a hablar en lengua. Eso es incorrecto. Eso está fuera de orden. Si está predicando, debe predicar
porque esa es la hora de predicar. Si no hay quien interprete esa lengua, debe permanecer callado para que podamos seguir el orden del culto. O si en lugar de lengua resulta que alguien se levanta a profetizar sin habérsele dado el turno de profetizar o lo quiere hacer durante el momento de la predicación, alguien está predicando y él quiere interrumpir para hablar una profecía o están cantando y él quiere interrumpir para dar una profecía. Esa persona lo que quiere es tomarse el culto para él profetizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es mandarlo a callar. Si lo pasaron fue a testificar y lo que hace es ponerse a hablar en lengua, ¿qué va a hacer usted? Usted lo manda a callar y siga el orden del culto porque esa persona está fuera de orden. Y si es alguien, y aquí lo digo yo o lo agrego yo, sea hombre o sea mujer, que esté interrumpiendo la predicación, haciendo pregunta o queriendo poner las palabras en la boca del predicador o queriendo corregir al esposo que está predicando, esa persona también debe callarse para que podamos seguir el orden del culto. Y por más que usted sienta en el momento el deseo de corregirlo, el deseo de, 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 de que no diga el disparate que está diciendo, tenga paz, espere. Cuando llegue a la casa, entonces usted conversa con él ya con calma, conversa con ella con calma y le explica que lo que hizo no estaba correcto. Estos simplemente son reglamentos para el buen funcionamiento de la iglesia durante el culto, pero en ningún momento está con esto el apóstol Pablo anulando lo que Dios hace por medio de su espíritu. Dios usa a la mujer tal cual usa a un hombre por medio de su espíritu. Dios le da palabra para que predique, Dios le da palabra para que profetice, Dios le da para que ejerza un ministerio con orden, decentemente, en sujeción a Cristo, como debe estar sujeta toda la iglesia. Esa es la realidad. Yo sé que todavía pueden quedar preguntas, pero que Dios nos ayude, porque los mismos que se oponen a que las damas hablen, los mismos que se oponen que las damas prediquen y profeticen, no dicen nada cuando toda la iglesia al mismo tiempo habla en lengua sin que alguien interprete esa lengua. Y el mismo Pablo dijo que deben callarse. Entonces seamos consecuentes en lo que enseñamos, seamos consecuentes en lo que creemos para que no entremos en contradicción con lo que decimos y con lo que hacemos. Que Dios nos ayude a avanzar, a crecer, a ser edificados. Y les aviso desde ya, el próximo domingo volvemos con el tema de la mujer. Dios me les bendiga. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias Señor porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Bueno en gran manera. Gracias Señor porque nos vas aclarando tu palabra, la palabra dicha por boca de los apóstoles